tema que nos tiene pendiente es la situación en el sector de los galpones, en Barrio Florida, en Villanueva, y otros barrios donde una empresa que se dice contratada por la EPEC llevó a cabo cortes masivos ayer que estaban en situación irregular, y por eso estamos en línea con el vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la EPEC, el señor Alfredo Camponovo, a quien lo saludamos y le damos las gracias por la atención. Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por el contacto, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien, primero confirmar si EPEC, como dice el intendente Ignacio Tagni, cesó en el corte que estaba programado en la vecina ciudad, en distintos barrios. Efectivamente, se suspendieron esas tareas que se estaban realizando, que en realidad, como bien comentaban ustedes ahí, se comenzaron a realizar estas tareas porque empezamos a recibir reclamos de usuarios formales de la zona que tenían el inconveniente que tenían baja tensión en sus domicilios. Cuando la guardia y nuestro personal se acerca al sector, descubre que había muchas conexiones irregulares que estaban obviamente afectando al normal servicio que tienen los vecinos en ese lugar. Para que ustedes se den una idea, y sin entrar en demasiado tecnicismo, ahí tenemos un transformador puesto en esa zona que tiene una capacidad de 250 kVA, es la unidad en la que se mide la capacidad de un transformador, kilovolt ampere, 250 kVA. En ese momento el pico, digamos, había llegado a 577, o sea, duplicaba y un poco más la capacidad del transformador que está instalado en esa zona. Es por eso que los usuarios de todo ese sector, los usuarios formales, comienzan a ver este inconveniente en sus domicilios, y es por eso que nuestro personal acude al lugar y comienza a retirar esas conexiones irregulares. Más allá de por la cuestión típica y propia del servicio y de la necesidad de los usuarios formales de tener un servicio como corresponde, también por una cuestión de seguridad, que es lo más importante de todo. Sí. Esas conexiones irregulares generan riesgo eléctrico constante, donde hay menores de edad que obviamente están todo el tiempo en situación de riesgo, que es lo que más nos preocupa, digamos, con este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿No hubo una comunicación anterior con el municipio para decir, porque uno sabe que incluso los trabajadores de la EPEC y de la empresa que llegue a ese sector, de ver un sector de viviendas precarias? Digo, ¿no hay una comunicación con el municipio para decir, mira, le vamos a cortar la luz a esta familia? Estalla un conflicto, una situación donde efectivamente, son 50 familias que por ahí es el único recurso para calefaccionarse. Sí. A ver, la situación se entiende. No teníamos registrado cuántas familias hay, porque según entiendo hay una fábrica abandonada allí donde hay una cantidad de familias que la verdad no tenemos registrado cuántas son las que pueden vivir ahí adentro. Cuando se toma la medida, se toma en función primero que nada de esto, ¿no? De darle seguridad, digamos, de evitar el riesgo eléctrico en esa zona, que es lo que más preocupa, pero además en devolverle un servicio como corresponde a aquellos usuarios formales. Obviamente que se entiende la situación y obviamente que es entendible que hay una cantidad de familias allí que no tienen otro recurso, pero antes que cualquier otra cosa tenemos que priorizar la vida y la seguridad de quienes viven en ese lugar. Obviamente que después comenzó ida y vuelta con el municipio, donde se resolvió finalmente frenar, digamos, esto como bien contabas vos, frenar los cortes que se estaban realizando en el sector, ¿no? Pero la verdad que es una situación preocupante, porque fundamentalmente por esto, por los estándares de seguridad que no cumplen obviamente esas conexiones irregulares. Bien, totalmente admitido por los mismos infractores, llamémosle, estos vecinos, que admiten que ellos están usurpando y que por eso tienen un certificado de vivienda familiar otorgado por el RENAVAP y que tiene antecedentes, además de una resolución del ERCEP que les otorga ese documento para acceder a todos los servicios.
¿Por qué no pueden acceder a regularizar la situación del servicio de energía, Alfredo? La verdad que no sé si estos usuarios habrán hecho el trámite formal frente a EPEC. La verdad es un dato que no tengo, pero siempre teniendo en cuenta que la voluntad desde la empresa provincial es tratar de buscar soluciones ante cualquier tipo de situación, esta incluida, ¿no? Pero insisto en esto, en estas dos cuestiones. Primero, la cuestión de la seguridad, que es lo primero. Porque si llega a ocurrir una desgracia, Dios no lo permita, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿De quién va a ser la responsabilidad de eso? Porque ¿cuál es la situación? EPEC tiene la obligación de eliminar esas conexiones irregulares. Ahora, si EPEC no elimina esas conexiones irregulares, también tiene responsabilidad por no hacerlo. Entonces es como un cuello de botella que hay en este tipo de situaciones. Obviamente que se comienza a trabajar, que ya se está trabajando con distintos sectores de la empresa. Dentro de la estructura de EPEC existe una unidad asesora que se llama Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía Digna, que lo que intenta es acercarse a estos lugares más vulnerables para tratar de buscar alguna alternativa que permita que esos usuarios puedan tener servicios sin correr el riesgo de la conexión irregular. Ya se está trabajando con esa unidad asesora, por supuesto con todo nuestro personal en Villa María y con el municipio para tratar, en Villa María y en Villanueva, para tratar de buscar alguna alternativa y llegar a alguna solución de esto, ¿no? Pero digo, justo hay que tener en cuenta todas estas variables. Justo eso te iba a preguntar, cómo salían, si iban a trabajar en conjunto, así que se está dando, digamos. El tema fue que sucedió en los días más fríos del año. Es que evidentemente cuando se producen este tipo de situaciones, la demanda crece. Les decía yo, la capacidad del transformador duplicada por todo este consumo de energía que hay. Obviamente que sabemos que nuestras cuadrillas están reforzadas. Ahora, siempre se puede trabajar cuando hay un parámetro de consumo según la potencia instalada, es decir, según la cantidad de usuarios que hay y que se tiene registro para saber medianamente cuándo puede ser el consumo. Cuando aparecen todas estas conexiones irregulares, es imposible poder medir hasta dónde va a crecer esa demanda, porque uno no sabe cuántos, para hacerlo práctico, ¿no? Uno sabe cuántos domicilios hay, cuántos de esos domicilios pueden tener artefactos de caloventores, de aire frío-calor. Entonces empieza a crecer la demanda y no hay un registro, no hay un parámetro que pueda, digamos, darnos la posibilidad de decir, bueno, ante esta situación lo que hay que hacer es simplemente cambiar el transformador, poner uno de mayor capacidad y se soluciona el problema. Digamos, es un poco más complejo que eso cuando se producen este tipo de situaciones, que habrá que trabajarlas para buscar alguna alternativa de manera conjunta entre todas las áreas y ver qué se puede hacer para que nadie corra el riesgo fundamentalmente y para que estas familias puedan tener alguna forma de calefaccionarse en estos días tan fríos. Una consulta más y después te saco del tema, pero hay un área de fraude que entiendo que es la que actuó, pero fue la empresa Rowing la que asistió a realizar esta operación. Sí, probablemente porque el servicio o la división ilícitos tiene personal propio de EPEC y también algunas cuadrillas contratadas, digamos, tercerizadas, que tiene que ver con la no capacidad en cuanto a la cantidad de personal de poder atender todas las situaciones. Entonces, ante situaciones como esta, sobre todo ahora en invierno, donde la demanda empieza a crecer, lo mismo ocurre con las cuadrillas de servicio. Entonces se buscan alternativas en el sector privado, digamos, cuadrillas tercerizadas, para poder dar respuesta más rápido, porque si no, las demoras comienzan a acumularse, digamos, empiezan a hacerse cada vez más extensivas en el tiempo y obviamente los usuarios tienen derecho a tener el servicio como corresponde. Fuera de esta situación puntual, te tengo que preguntar, ¿el consumo o la elección de muchas familias de calefaccionarse con energía eléctrica ha crecido? ¿Han detectado picos en algunas regiones? La verdad que venimos rompiendo récord todos los años en el consumo de energía. Los récords generalmente se dan en verano, ¿no? El pico de demanda, digamos, ¿no? Se da en verano. Pero la realidad es que ese crecimiento de la demanda se viene haciendo notorio en todas las épocas del año. Somos todos cada vez más electrodependientes.
Siempre ponemos los mismos ejemplos. Si hacemos un poco de memoria, cuando éramos más chicos teníamos el aire acondicionado, había en algún hogar un aire acondicionado. Ahora prácticamente todos los domicilios tienen 1, 2, 3 y hasta 4 aire acondicionados en las casas de familia, ¿no? Eso más los hornos eléctricos, que también se han hecho una cosa mucho más habitual en esta última parte en estos últimos tiempos. La pava eléctrica, más la cantidad, no me lo toque. La pava eléctrica, la pava eléctrica, los celulares, las consolas de juego, bueno, todo ha hecho que seamos todos cada vez más electrodependientes. Obviamente que esto tiene que ir acompañado con una inversión que permita robustecer. Claro, y es que no hay otra, porque si no el sistema enseguida lo acusa. Cuando no hay inversiones, el sistema enseguida empieza a acusar falencias, ¿no? Entonces, bueno, se vienen haciendo inversiones en todos los puntos de la provincia, porque, bueno, en Villa María tenemos la estación transformadora, pero también en Marcos Juárez hay una estación transformadora a punto de inaugurarse, en Belville hay una estación transformadora nueva, en Altagracia hay una nueva, se repotenció la de Isla Verde, la de Mortero, es decir, se viene trabajando en función de los parámetros que va mostrando el crecimiento de la demanda para poder dar respuesta. Generalmente las inversiones en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico se hacen proyectadas a los próximos entre 10 y 20 años. O sea, para que ustedes tengan una idea cómo se trabaja, digamos, y la infraestructura, porque obviamente son obras muy costosas que tienen que permitirnos durante el tiempo dar respuesta a este crecimiento que va teniendo la demanda. Y en esa enumeración le sumo la de la laguna. Sí, señor, también. Alfredo, te agradecemos este contacto, ha sido usted muy amable y siempre disponible. Gracias y un abrazo. Un abrazo para ustedes, es nuestro trabajo, lo que necesiten, siempre para dar respuesta y que se queden tranquilos los usuarios, que vamos a trabajar para poder dar las soluciones que corresponden. Gracias por el contacto.